vuelta acá en el piso con un amigo, Jorge Pesqueira. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen anda, día. Muchas Jorge gracias por la Pesqueira? invitación. Segunda vez, ¿eh? Hombre, tierra adentro que se ha afincado en la ciudad capital, pero que es Exactamente. de De las Lomitas. Lomitas, sí, Las exacto. Lomitas, Del viento lomitense. norte y el calor. Es la Bueno, ciudad más calurosa del país, así que. exactamente. Hoy hablábamos de las Lomitas porque nos acordábamos de lo que pasó en Rincón Bomba, ¿no es cierto? La Ujú. matanza de aborígenes Pilagá ya por el año 47, que durante muchísimo tiempo estuvo un tema oculto, ¿no? Oculto, silenciado, negado, y que bueno, hubo un juez que bueno, hizo lugar al planteo efectuado por las comunidades y hoy se habla de que es cierto, hay negacionismo de muchos crímenes que se han cometido en Argentina, pero los crímenes que afectan a los indígenas son los más olvidados. Y yo decía que todos sabemos que es Fortín Yunca, el tema de los 19 que murieron allí, que los atacaron los indios en el año 19, pero ¿qué pasó? Que ellos, es un caso de 19 personas que murieron. Ahora, en las Lomitas hubieron miles que murieron y que fueron ametrallados, perseguidos, hasta desde los aviones. Hubo aviones que intervinieron en la matanza de estos indígenas. Y de ellos no se habla, es como que son indígenas, y bueno, son indígenas, es como que si el indígena es la víctima, es como que tiene menos valor, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad muy discriminativa, muy racista, entonces los blancos tenemos un valor, los aborígenes tienen otro distinto, entonces lo que le ocurra a los blancos es más importante que lo que le ocurra a los aborígenes. Esto, digamos, en el pensamiento mayoritario. Tenemos que luchar contra eso, tenemos que lograr que la gente toma conciencia de que esto de que somos una sociedad multiétnica y pluricultural es una realidad, no un discurso nada más. Sí, exactamente. Se ve hasta el día de hoy la diferencia esa de la discriminación, el racismo, hasta el día de hoy existe. Y de hecho, algo de eso he podido corroborar con lo que visité la otra vez en Pozo de Masa. Estuve en el oeste de Formosa. Es un rincón donde se encuentran bastante olvidados allí los vecinos que son originarios. Por lo general, uno podría decir que se peca en realidad de aquellas personas en afirmar que ya es una forma de vivir de ellos, es una cultura que ellos tienen y que a veces uno no puede intervenir o no puede cambiar, pero la realidad es que por lo que podemos ver en imágenes tenemos un paraje donde no hay señal, lo que sí tampoco es que con eso vayan a comer, pero en un mundo donde necesitamos estar hiperconectados, la realidad de ello es que tienen que acercarse sí o sí, por ejemplo, hacia una antena para poder tener señal Wi-Fi. Y después ahí nos comentaba, por ejemplo, un vecino de que ellos cuentan con agua potable solamente 4 horas al día y que de esa agua no siempre sale bien limpia. Y no es solamente una realidad que viven los originarios en Pozo de Masa, sino todos los vecinos del interior de la provincia. Solamente, por lo que yo he podido corroborar, solamente en Capital uno puede beber el agua del grifo. En el interior el agua es totalmente intomable, es el agua potable que sale de las canillas, no siempre sale clara, a veces sale con mucho cloro, es decir, aquellos que están tomando el agua potable de la canilla se arriesgan Uh -huh. a tener algún problema de salud. De hecho, en el 2013, en mi caso, cuando nosotros hacíamos gimnasia, agarrábamos y tomábamos agua del grifo, que era lo más rápido, y a mí me había agarrado un virus por el agua, por lo cual estuve internado más o menos 2 semanas, y eso lo deben vivir todos los vecinos años y años. Eso en las En las Lomitas. lomitas pasó eso. Y estamos hablando de estos vecinos que son de Pozo de Masa que tienen 4 horas del día para llenar el tanque de agua, para abastecerse de ese bien que es esencial y que solamente ellos cuentan solamente 4 horas y que después el resto del día tienen que esperar al siguiente día. En el caso de que hay cortes de luz, ellos no tienen agua. Estamos viendo este TikTok, lo hiciste vos, Sí, de sí, tu presencia en Pozo de Masa. Lo vamos a escuchar, vamos a ver el audio también. A ver. perfecto.
¿Cómo sale el agua acá? Y bueno, contamos con esa manguera, ¿no? ¿Ustedes disponen de agua todo el día? Contamos 4 horas de... a veces no hay luz y sale el agua, ¿no? En esas 4 horas ustedes pueden abastecerse. Sí. Siguiente día. ¿Y cómo sale el agua? A veces buscamos una forma de imprevisto. ¿Y cómo hacen? Estamos ocultos. La primera parte del informe que he podido rescatar ahí en Pozo de Masa. Y más allá de que los vecinos cuentan que no tienen agua potable como forma de adelanto, el siguiente informe trata de cómo ellos tienen su centro de salud después de 2 años en el cual los hospitales y todos los centros de salud han sido protagonistas en cuanto a la pelea contra el coronavirus. Pudimos corroborar que en ese centro de salud en Pozo de Masa solamente había una enfermera a cargo y preguntamos si había algún médico, algún profesional que pudiera atender alguna urgencia y nos que comentaban era que por lo general vienen desde Juárez pero hacen visitas rutinarias. Después preguntándolo a los vecinos, algunos no quieren ser sometidos a grabaciones por el miedo que hay a hablar, nos comentaban que a veces tienen 1 hora y media para ir desde Pozo de Masa hasta Ingeniero de Juárez y dependiendo allí lo que es la especialidad que necesiten, lo mandan o a Las Lomitas o a Formosa Capital. Y aquí en Formosa Capital, si consiguen el lugar, ahí recién pueden ser atendidos. Es la realidad que viven todos los días los vecinos no solamente de Pozo de Masa, tenemos María Cristina, El Potrillo, diferentes parajes que a veces uno no nos escucha. Y estamos hablando de cosas esenciales como es tener agua potable, como es tener atención médica y también alimentos que quizás ahí también los vecinos se conforman con lo que ellos pueden cultivar o con lo que llega para allí, pero estamos hablando de escasos recursos que están en nuestra provincia, estamos hablando de personas que viven en Formosa y que son totalmente alejadas de la realidad que hay en Formosa Capital. De hecho, en Formosa Capital también hay barrios en los cuales se puede ver una realidad similar a lo que se vive en el interior. Jorge, y vos sabés que esa zona, la zona que visitaste, que es una parte es Bermejo, porque allí hay una esquina del departamento que es Bermejo y que ahí está Pozo de Masa, después está Matacos, donde está Ingeniero Juárez, y más arriba en el mapa está Ramón Lista, ¿no es cierto? Son zonas muy ricas en petróleo. Allí hace más de 20 años que empezó la explotación petrolera y se dijo que parte de esa riqueza iba a ser compartida con la gente de la zona y que iba a cambiar la zona. Bueno, la zona no cambió, por el contrario, hoy están más pobres que nunca, ¿no? Eso se puede observar en los niños, se puede observar la desnutrición, algunos andan descalzos en épocas donde hace mucho frío, no tienen toda la ropa bien acondicionada como para soportar esas condiciones climáticas. Cuando llueve en las casas, no todas tienen la seguridad de que no pueda ingresar agua, de que no pueda llenarse de humedad, de protegerse de los insectos, de los animales, las víboras, por ejemplo. Son cosas que por ahí uno no, por lo general no piensa, pero ellos lo viven todos los días y también la educación. Hay escuelas donde si uno ingresa parecería que estamos hablando del siglo XIX, XX. Sí. Son totalmente atrasados en cuanto a la realidad de los otros Ayer argentinos. mostramos una escuela de una zona rural del kilómetro 142, una zona totalmente distinta a la que vos visitaste, mucho más para el lado oeste de la provincia, y bueno, y veíamos el cielo raso con murciélagos, los chicos tomando agua de un aljibe donde había sapos, ¿no es cierto? Y fueron al centro de salud y el centro de salud estaba con un candado y solamente hay enfermeros, no hay médico. Es decir, a ver, estamos hablando de que no es solo el oeste, no es solo la zona indígena. Claro. Es decir, toda la provincia tiene esta problemática, ¿no? Porque ahí vemos el centro de salud, muy lindo, hay que decirlo, techitos azules, nuevito, pero cerrado. Exactamente. El 142 una zona agrícolamente muy próspera, pero ahí está.
candado, ahí está la escuela y ahí vamos a ver un simpático sapo en el lugar donde los chicos Beben agua. beben agua. Y por supuesto ese sapo se va a morir ahí y bueno, y se va a descomponer y va a ser parte del paisaje. Claro, no es una realidad que solamente la viven los vecinos del oeste, sino que también, como hacía la comparación hace un ratito, es en Formosa Capital también hay barrios, Lote 110, por ejemplo, Lote 111 que visité una vuelta para hacer unos móviles, vi que la realidad allí era como si estuviera en el interior. Por allí quizás algunas opiniones dicen que no es tan esencial tener una calle asfaltada, que lo primero y principal es asegurar la comida de ellos antes que tener una calle pavimentada, pero a la hora de salir de urgencia en una atención médica, en un día de lluvia, ahí se ve la necesidad de tener unas condiciones dignas. Seguro. Estamos hablando del año 2022, 2022 y mirá. esos lugares parecen... Mirá, esto es un barrio de módulos, ¿no? Exacto. Y está muy bien una persona que me dijo, a ver, estas no son viviendas, estos son módulos, es decir, es una vivienda, pero solo precaria y pasajera, es decir, para alguien que está viviendo, por ejemplo, que perdió todo, o que le entró la inundación, o que lo echaron de su casa y está viviendo abajo de un árbol, bueno, listo, puede acceder a este módulo un tiempito, estamos hablando de 4 metros por 3 metros, ¿no? A ver, eso no es una casa. Una casa, una vivienda digna es otra cosa, ¿no es cierto? Porque si vos vas ahí, mamá, papá y 4 chicos, bueno, no es un lugar para compartir porque no hay intimidad, por supuesto. Entonces todo el mundo duerme encimado y eso no es una forma digna de vivir. Como tampoco salir a hacer las necesidades a un bañito que está fuera de la casa, ¿no es cierto? E incluso con el riesgo que eso significa. Es decir, el gobierno tiene un discurso de decir, bueno, si te doy esto, conformate, alegrate y decí, sé agradecido, ¿no? Como dice el gobernador, el pueblo formoseño es esclarecido y agradecido. Bueno, el que liga uno de estos módulos tiene que ser agradecido porque le dan un 3x4, ¿no? Y el que vive en el interior y le consiguen una pensión por discapacidad, tiene que ser agradecido porque le dan una pensión por discapacidad. Y de pronto ves que hay un montón de gente que está viviendo un nivel de vida muy bajo, pero que encima le dicen, tenés que ser agradecido, porque tenés esto, porque te di aquello, te conseguí lo otro, como si el gobernante fuera un tipo muy platudo y generoso que va regalando sus bienes, y vos tenés que agradecerle porque es generoso con vos, cuando en realidad está manejando lo que es de todos, ¿no es cierto? Exactamente. Yo cuando hablo también de los operativos por nuestra gente todo, yo lo que considero es que es política con la pobreza de la gente, porque si en Formosa no hubiera pobreza, los operativos no hubieran existido. Pues se brindan atenciones gratuitas, se hace peluquería, servicio de odontología, cosas que por lo general si uno tuviera un buen pesar económico no necesitaría que un gobernador esté haciendo política con la necesidad de uno. Y a las personas a veces no le queda de otra que asistir y tener que dar las gracias si no tiene otra salida. Lo mismo yo hablo cuando se trata de profesionales. A veces me pregunto si hay salida acá en Formosa, si uno puede quedarse acá. La mayoría se va. La mayoría que puede, tiene la oportunidad de irse, no desaprovecha. Y cuando se van a otro lado, ahí ven la diferencia que existe entre una provincia bien organizada y lo que es Formosa. Lo que es Formosa, la idiosincrasia, cómo viven allí la gente, no solamente cómo es su forma de vivir, sino la forma de comportarse, el comportamiento en las calles, a la hora de comercializar, los vecinos, los barrios. No estoy hablando mal de la gente aquí, pero estoy diciendo que acá estamos muy mal acostumbrados a ciertas cosas que en otros lados no son tolerables. Estamos hablando de personas que tienen muchos privilegios, estamos hablando de los políticos que tienen privilegios, mientras otros vecinos necesitan a veces tener que pedir difusión, pedir dinero, pedir ayuda. Para operarse, para hacer algo. Para que un hijo pueda tener salud, claro. O para tomar agua. Y eso es lo que yo digo, a diferencia de otras provincias o en otras partes del mundo, eso es totalmente intolerable. Y aquí sucede eso, al otro día se cuestiona, 2 días se debate, y al después tercero se olvida. ya se olvida. Bueno, a ver, hoy estábamos hablando del negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? Es negar que pasan cosas
que realmente pasan y que nos afectan a todos y que son cosas tremendas, ¿no? Hablamos del negacionismo referido, por ejemplo, a la matanza que hubo en Las Lomitas, ¿no? En el año 47. El presidente Alberto Fernández hablaba el otro día de negacionismo de aquellos que niegan o que quieren tapar el crimen que fue bombardear Plaza de Mayo en el año 55. Ahora, acá hay negacionismo selectivo. Entonces, yo quiero homenajear a los que murieron en el año 55, pero no quiero homenajear ni recordar a los que murieron en el año 47. Entonces, selecciono de qué voy a hablar, ¿no? El gobernador Infran hace negacionismo cuando no habla de los miles de jóvenes formoseños que se tienen que ir a otras provincias. De ellos no se habla. Son NN, no se menciona más. Por el contrario, hay un relato del gobernador que dice: todos los formoseños, no importa el lugar donde han nacido, tienen la oportunidad de desarrollarse y ser felices y progresar en el lugar donde nacieron. Entonces, ese relato niega los que se tuvieron que ir porque ocurre lo que vos decís. No tienen trabajo, no tienen posibilidad de formarse, o si lograron formarse no pueden ejercer la profesión que eligieron. A menos que militen. A menos que digan, bueno, listo, yo tengo un precio, me dan esto y yo les pertenezco, digamos, ¿no? Dejo de pensar críticamente y voy a repetir y voy a aplaudir todo lo que ustedes me digan que yo tengo que aplaudir. En ese caso estamos hablando de un sometimiento de la gente, ¿no? Entonces, los que no se van a someter se tienen que ir. Claro. Si te gusta esto, te quedas, y si no, te vas. No hay alternativa. Y los que se van son olvidados, son negados. Yo voy a compartir con vos un pequeño reporte informativo del presidente Alberto Fernández cuando habla de lo que ocurrió el 16 de junio de 1955, cuando fue bombardeada Plaza de Mayo. Y el presidente dice: no podemos negar, no podemos olvidar y no podemos volver a repetir lo mismo que sucedió. Vamos a escucharlo. Lo que se reclama es no olvidar un hecho tan tremendo como el que se vivió. Todavía el Ministerio de Economía tiene balazos de aquella época y lo que debemos hacer es no olvidar. Fue un hecho tremendo, producto de la brutalidad, producto de la indecencia de los que fueron golpistas, que invocándolo a Cristo mataron a muchísimos inocentes. El negacionismo me parece que es algo imperdonable en los tiempos que vivimos, porque la verdad lo que nosotros tenemos que mantener viva es la memoria. Nuestras madres, nuestras abuelas, los que nos enseñaron es que la única forma de llegar a la verdad y la justicia es luchando, teniendo en pie la memoria y reclamando verdad, no venganza. El 16 de junio es una fecha importante en el calendario argentino, es un día luctuoso para toda la Argentina. Es un día donde unos inmorales bombardearon la Plaza de Mayo con el propósito de terminar con un gobierno y se llevaron puesta la vida de cientos de civiles. Y entonces es una enorme inmoralidad, es una enorme indecencia. Yo creo que allí empezó la violencia política expresada desde el Estado, porque fueron las fuerzas armadas del Estado argentino las que bombardearon la plaza. Por lo tanto... Bueno, a ver, el presidente dice que hubo fuerzas de aviones de la Fuerza Aérea Argentina que bombardearon la plaza y que fue una inmoralidad y le costó la vida de mucha gente y no hay que olvidar. Y que los que olvidan o los que pretenden tapar esto son negacionistas. Yo quiero llevar esto a lo que ocurrió en tu pueblo, en Las Lomitas, en el año 47, donde también el Estado no quiere reconocer lo que pasó, también el Estado ametralló, hubo aviones que tiraron sobre los aborígenes, los fusilaron, los violaron, y hoy se tapa esto. Eso también es negacionismo. Las dos cosas son negacionismo, pero el Estado es como que tiene un parche, ve con un ojo y con el otro ojo no quiere ver. Esto por un lado. Por otro lado, lo que pasa todos los días. Y hablando de lo que pasa todos los días, vos estuviste como movilero de Radio 1 con el tema del paro. Este año hemos vivido interminable cantidad de paros de transporte y la gente queda a pie.
queda a pie cuando tiene que ir a trabajar, queda a pie cuando tiene que ir al hospital, y bueno, los demás andan en auto, pero el más humilde necesita el transporte público. ¿Cómo está la situación del paro de transporte? Bueno, el paro de transporte viene también a raíz de un reclamo que hacen los mismos trabajadores. Hoy todos sabemos que la inflación está dejando abajo todos los sueldos. Los precios aumentan, medicamentos, alimentos, ya ni siquiera hablamos ni de ropa ni de gusto, simplemente alimentos y medicamentos. Los mismos trabajadores necesitan respuesta del gobierno provincial y nacional. Por una falta de respuesta del gobierno provincial y nacional es que los trabajadores deciden hacer frente a su reclamo. Frente a este fuerte reclamo que deja sin transporte a los vecinos durante 2 días, es que hoy algunos de ellos optan por no salir a hacer sus trámites o directamente no mandar a los chicos a la escuela, o por último tener que gastar 1.000 o 2.000 pesos en remises para poder hacer sus cosas. Yo he tomado declaraciones de algunos vecinos, así que si quieren los podemos escuchar. Vamos a escucharlos. ¿En qué momento está esperando el colectivo? 15 minutos. ¿No sabías? Hoy hay paro de transporte. No tenía idea. ¿Es paro? Sí, sí. Ah, mira. ¿Hasta dónde tenés que dirigirte? Hasta Liborsi. Para allá. No tenía idea. ¿Vos ya estabas acá en el centro hoy? Sí. ¿Y ahora qué opción tenés? ¿El remis, por ejemplo? Remis, sí. ¿Cuánto te sale un remis hasta acá? 800 pesos. Sí. ¿Y tenés que venir seguido al centro o ya? No, solo vine para hacer un trámite. Okay. Muchas gracias. No, gracias. Buenos días, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Hace cuánto estás esperando el colectivo? No, estoy esperando una tráfico. Ah, ¿estás esperando el tráfico? Sí. Ah, ok. Gracias. ¿Qué tal, maestro? Buen día. Una pregunta, ¿estás esperando el colectivo? Sí. ¿Hace cuánto estás esperando? Y hace media hora por ahí. Hoy hay paro de transporte. Sí, ahí. Ya. No, usted está esperando también. ¿Hacia qué barrio tiene que dirigirse? Lote 110. ¿Cómo va a ser ahora? Y ahora estamos esperando el micro nomás si pasa por acá. Ah, El micro, sí. ¿De la municipalidad? Sí, sí. Muchas gracias. Dale, dale. Bueno, ¿qué pasó con ¿Qué el tal? micro de la Buenos días. municipalidad? Una pregunta. ¿Funciona ¿Hace ese qué puerta a dirigirse? puerta, punto a punto que dicen? Hay algunos que decían que sí, pero lo que yo estuve recorriendo las calles no vi ninguno. ¿Cómo califica esto? No he visto ninguno. De todas formas, los vecinos necesitan el dinero en efectivo para poder pagar. Claro. Y hay otro problema más. Pero estamos hablando de micros que no tienen la capacidad de un colectivo urbano ni tampoco la cantidad de micros como la de colectivos urbanos, así que tratan de dar una solución pero que al fin y al cabo no llega a Y todos. los chicos no tienen el beneficio del boleto escolar. Exactamente, así que también es otro problema para los estudiantes, que por ahí con la extensión horaria a veces los padres no pueden ir a buscarlos por el trabajo y no teniendo colectivo no le queda otra que dirigirse en remis o volverse caminando. Y hay estudiantes que viven en barrios muy pero muy lejos, ahora con el sol, el calor, se torna algo también peligroso si no se hidratan bien. Así que estamos hablando de un problema que por la falta de respuesta del gobierno nacional y provincial, los trabajadores no solamente de Formosa sino de todo el país necesitan esta respuesta por los incrementos que hay de precios, no alcanzan los salarios, entonces es una cadena que podría haberse solucionado por el gobierno, pero que al fin y al cabo termina perjudicando a todos. Te digo más, ellos lo que piden es la igualdad de cobrar lo mismo que cobran los choferes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Acá hay dos clases de choferes, los que trabajan en el conurbano y Ciudad de Buenos Aires y el resto del interior. Sí. Y acá están cobrando 20 o 30% menos de lo que están cobrando los otros. Ellos quieren igualdad nada más. A igual trabajo, igual remuneración. Y ahí también hay un silencio. El gobierno provincial, sabiendo que es el gobierno nacional del mismo signo político, estamos hablando que son los Frente de Todos, peronistas, y también hay silencio de radio. Si fuese otro gobierno opositor o que no fuera la línea de ellos, ya habría millones de funcionarios, desde el secretario del secretario que limpia la taza de café hasta el gobernador provincial, quejándose de la falta de respuesta del gobierno nacional. Pero hoy, como gobierna Alberto Fernández y Cristina Kirchner, nadie dice nada. Jorge Pesqueira, gracias. Muchas gracias por la invitación.